Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Como ya comenté la semana pasada, estoy con el tema este del arreglo de la boca mía y tal. Y este jueves de esta semana me van a sacar otra muela más. Y no puedo, entre comillas, pero que no quiero tentar la suerte tampoco, con el tema de empezar un juego ahora en el que yo le tenga que estar poniendo voces por si acaso vaya a surgir algún problema. Entonces he dicho, ¿qué tengo por aquí que primero no dé por saco con el tema de configuraciones y tal? Y que venga ya con un doblaje hecho. Que yo simplemente tenga que comentar cuatro cosas y... Bueno, cuatro cosas. Comentar según vayan ocurriendo eventos y tal. Y dije, pues mira, tenemos este, que lo podemos jugar en español. Se me ocurrió después de elegir este juego el ver si podíamos hacer el KOTOR 2. Pero dije, deja que pase un poco más de tiempo. Que llueva un poco más. Y... Y aparte lo tengo en inglés por motivos. Entonces ya iré viendo con calma cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya salió los agradecimientos y tal. Vamos a contar con un único... Bueno, técnicamente son dos, pero el que más vamos a notar es el juego tal cual salió allá en 2007, pero tiene unas mejoras gráficas, que era el nombre del mod que vimos antes. Y también tiene otro que corrige un par de bugs de nada, pero que está bien que se corrijan. Y no hay nada más. De resto tiene, hasta donde yo sé, que puede que se me escape alguno, pero hasta donde yo sé están los DLCs todos instalados. Así que... eso, salvo que me falte alguno que yo haya obviado que no conozca, que es posible. El juego es de 2007 y lo juego más de una vez, sí, pero eso no explica que no se me escapen cosas. ¿Por qué la versión vieja? Pues básicamente es lo que hacemos aquí, y aparte en la versión nueva precisamente no está uno de los DLCs que tengo instalados. ¿Por qué? Porque perdieron el máster. ¡Ah, qué bien! Y en otro, pues... teniendo ya los juegos, no me... Para comparar un juego que solo le han cambiado le han mejorado los gráficos y poco más, para eso me quedo con los que tengo y les añado yo, gracias a la comunidad, que siempre se curran los mods. Y... y eso. Vamos a iniciar nueva carrera. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Ah, yo pensé que iba a reventar. A ver... Nah, identificación nueva. Vamos a personalizar. Please log in to access your profile. Mi madre, cuántas carreras había hecho ya. Creo que no he llegado a jugar con todas las clases, pero no ando muy lejos. Porque esto para mí ha sido como el StarCraft 2. Todos los años. Vaya, qué putada. Todos los años siempre juego una partida. Me paso los 3 juegos más o menos de seguido. Y a gusto. Que hace tiempo que no le doy, todo se ha dicho. Ahí está, o sea... Alguno dirá, no se ve tan bien, creedme. Esta es una mejora gráfica muy buena. El juego, como venía de base, ya se le empiezan a notar los años. A ver, solo hay 3 opciones y ya las he hecho todas, así que... spoilers. No voy a hacer... Porque aquí podemos ir... Por ejemplo, el KOTOR, que ya lo hemos jugado. Podríamos elegir el lado luminoso o el lado oscuro. Aquí es algo por el estilo. Pero en este en concreto no me gusta... Está Apagón, que digamos que es el lado luminoso, y Renegado, que es el lado oscuro. No me gusta ser de Renegado porque... ¿Por qué no?
A ver, del espacio, de las colonias o terrestre. Da un poco igual. Sí, te lo nombran en algún momento puntual, pero tampoco va a influir en mucho. Creo que este es el que más he hecho de las colonias. Terrestre. Confirm psychological profile. Superviviente, durante tu servicio una misión salió terriblemente mal. Se van a repetir los eventos del pasado. Quedaste atrapado en una situación de supervivencia extrema y tuviste que superar penurias físicas y psicológicas que habrían acabado con la mayoría de la gente. Sin embargo, tú sobreviviste. Resististe cuando todos los demás cayeron. Al final solo quedaste tú para contar la historia. Y me pude inventar lo que me dio la gana. Héroe de guerra. Al principio de tu carrera militar te encontraste frente a una fuerza enemiga abrumadora. Arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotar al enemigo, a pesar de que parecía imposible. Tu valor y tu heroísmo te han hecho ganar medallas y el reconocimiento a la flota de la Alianza. A lo largo de tu carrera militar, qué bien hablar, militar, siempre te has guiado por un principio, los resultados. Te acusan de frialdad y brutalidad y tu reputación de eficacia despiadada hace que tus camaradas te miren con reservas. Pero cuando el fracaso no es una opción, el ejército siempre piensa en ti. Como os digo, lo que hemos seleccionado antes y esto ahora no influye mucho, creo. A lo mejor esto un poco más, pero implacable si te viene bien, si quieres tener esa historia de soy eficaz, pero me dan igual los porqués, solo me interesan los resultados. Pero como a mí no, el superviviente ya lo he hecho también varias veces. Venga, héroe de guerra. Confirm military specialization. Vale. Soldados. Los soldados son los especialistas ideales para la primera línea de un tiroteo. Tienen salud mejorada, pueden entrenarse con todo tipo de armas y comienzan con la capacidad de usar armaduras medias y pueden especializarse en el uso de armaduras pesadas. Ingeniero. Los ingenieros son especialistas en tecnología. Con su omniherramienta holográfica pueden interferir sistemas de seguridad, reparar o modificar el equipo técnico, neutralizar armas o escudos y curar al pelotón. Los ingenieros solo pueden llevar armadura ligera y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. No, gracias. Los adeptos son especialistas en biótica. Gracias a los implantes mejorables que tienen, pueden usar los poderes bióticos para elevar o arrojar cosas, escudar al pelotón o neutralizar y destruir a los enemigos. Los adeptos solo pueden llevar armadura ligera y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. Infiltrado. Los infiltrados combinan la habilidad de combate y las capacidades tecnológicas. Se especializan en abatir o neutralizar a los enemigos desde lejos. Se entrenan con herramientas, pero se centran en funciones ofensivas y de codificación. Pueden usar pistolas, fusiles francotirador y armaduras medias. Sentinela combina la biótica y las capacidades tecnológicas. Normalmente usan sus capacidades bióticas y sus habilidades de curación para defender a los aliados. También pueden neutralizar a sus oponentes con ataques bióticos o tecnológicos. Son más eficaces con estos, pero a cambio son algo peores en combate. Solo pueden llevar armadura ligera y no reciben ningún entrenamiento con armas avanzadas. Y vanguardia es más o menos lo mismo, pero ahí vemos que eso es una escopeta. Los vanguardias son guerreros bióticos. Para acabar con los enemigos combinan el armamento con la biótica, por lo que resultan especialmente letales a corto alcance. Pueden recibir entrenamiento con pistolas y escopetas. Además, pueden especializarse en el uso de armaduras medias. En el primer juego, como está hecho, porque probaron ciertas cosas, la verdad es que hubo un par, sobre todo relacionadas con las clases y las armas, que las cambiaron completamente en la segunda entrega, para mejor. Y no sé, a mí se me hacen pesadas algunas clases, por mucho que digas tú, esto mola. Que a lo mejor voy a coger infiltrado. Pistolas y fusiles de francotirador. Claro, es que lo bueno de ser soldado, no tienes biótica ni tienes nada, pero tienes entrenamiento con todas las armas. Y eso para según qué situaciones está bien. Vamos a ir con infiltrado. Total, vamos a tener un par de... no. Todo nuestro equipo va a ser variadito, así que dependiendo de la situación. Confirm facial identification. Nope. Tendremos un grupo variado que podremos ir cambiando según nos parezca o lo necesitemos.
A ver, tira para atrás. Me gusta empezar desde más o menos predeterminados, que digas tú, bueno, a partir de aquí puedo trabajar. Pero... antoja ser complicado. A ver. Mm, Bueno, todo se puede cambiar. Solo hay que tener un poco de paciencia. Ah. ¿Ah? ¿Por qué no? A ver, cabeza. Aquí sí tenemos que meterle un poquito de mano. Vale. 1, 2, 3, 4. No, hombre. Tampoco el cuello de Alonso. Pero algo un poco menos. O más o menos que digas tú. No se me va a romper con una ligera brisa. Tamaño de la cara. No, ni una cosa ni. Ahí está bien. Ancho de las mejillas. Por aquí creo que estaba. No tengo un espejo para estarme mirando, pero bueno. Tamaño de las orejas, orientación. Lo que me interesa sobre todo es el tema del pelo. Esto, porque cambia mucho. A ver. Ahí, según me dé por temporadas. Porque hay temporadas que digo yo, bueno, me da una pereza increíble afeitarme. Y entre comillas me queda más o menos bien. Pero hay otras épocas que digo, Dios mío, que estorba más que otra cosa. Vale. Ahora mismo estoy así, más o menos. Mm, no me acuerdo, no. No, y el pelo largo. También es verdad que hace años que no tengo el pelo largo, pero... Bueno. Sí, mejor. Yo no lo tengo tan apagado. Los ojos... Vale, está el último, así que no tiene pérdida. Ya os lo digo, aquí está muy limitado y hay que trabajar con lo que se tiene. Ujú. No. Color de tal... Creo que es más acertado puede ser este o este. Este mismo. Mi madre, el cambio de la primera vez que me hice el personaje a ahora. Ah, creo que puede ser sobre todo, sí, por el tema de la complexión. De todas maneras, el año que juguemos al 2 te dejan personalizar de nuevo el personaje, así que tampoco pasa nada. Nariz. A ver, porque... entre la A y la D. Vale. No tan chato, no, no. Nah, pues este. Que no me termina de convencer.
La complexión. Creo que sobre todo lo que no me termina de convencer creo que son los ojos. Bueno, aquí no. Ojos. Altura. No, bájalos un poquito más. Más, al tope. Separación. Mal. Podría estar peor. Nah. Profile reconstruction complete. Tampoco me voy a volver loco. ¿Qué es eso? Que no. Trabajo con lo que me dan. Ahí está todo: nombre, origen, reputación, clase, talento. Bueno, el único que me dieron. Ya decía yo. Lanzamiento, ¿esto qué es? Cuando confirmes que el personaje está terminado, correcto. Identification confirmed. Dificultad de combate, sí, déjalo normal de momento. Subida de nivel automática, sí. Prefiero... Vamos a ir viendo un par de niveles. La puntería asistida permite ajustar la dificultad de combate, ayuda a apuntar los objetivos. El valor más elevado ofrece mucha ayuda, mientras que el valor más pequeño ofrece poca. Creo que lo tenía siempre normal. Determina los poderes que usará la IA durante tal... Solo defensa, activos, todo. Subtítulos sí, por favor. Y guarda automático también. Lo bueno de... es eso. Este juego ya tiene un parche para corregir bugs. De verdad, no como el Call of Cthulhu. Y solo hay una cosa que no sé si lo corrige también, pero es más adelante en el juego y es una chorrada. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. He proved himself during the Blitz. Held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. He's the only reason Elysium is still standing. We can't question his courage. Humanity needs a hero. And Shepard's the best we've got. I'll make the call. En el año 2148, unos exploradores descubrieron en Marte los restos de una antigua civilización que viajaba por el espacio. En las décadas siguientes, aquellos misteriosos artefactos revelaron tecnologías asombrosas que permitirían viajar a las estrellas lejanas. La base de esa increíble tecnología era una fuerza que controlaba el tejido del espacio-tiempo. Una fuerza conocida como el efecto de masa. Por eso iba corriendo al leer, porque sabía yo que no iba a llegar. ¡Ey! ¡Pium! Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. Psicología inversa.
You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Sabias palabras. I Estoy de don't have acuerdo. Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for La a cagaste. briefing. You get that, Commander? Ok. I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Pulsa O para acceder al códice. Bueno, aquí podemos ver, según descubramos cositas y tal. Aquí va soltando todas las explicaciones y todo el lore. Roughly 1,200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the role of galactic peacekeepers. The Turians have the largest fleet in Citadel space, and they make up the single largest portion of the Council's military forces. As their territory and influence has spread, the Turians have come to rely on the Solarians for military intelligence and the Asari for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude towards the rest of the galaxy, the ruling hierarchy understands they would lose more than they would gain if the other two races were ever removed. Turians come from an autocratic society that values discipline and possesses a strong sense of personal and collective honor. There is lingering animosity between Turians and humans over the First Contact War of 2157, which is known as the Relay 314 incident to the Turians. Officially, however, the two species are allies, and they enjoy civil, if cool, diplomatic relations. Vale, pues eso. A ver, para que se vaya quitando esto. Sí. Bueno, marcar todas como vistas, ya está. Que desde da por saco. Que sí. Ya está, ya los he visto. The Systems Alliance is an independent supranational government representing the interests of humanity as a whole. The Alliance is responsible for the governance and defense of all extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs as a matter of practicality. Sol's planets had been explored and exploited through piecemeal national efforts. The expense of colonizing entire new solar systems could not be met by any one country. With humans knowing that alien contact was inevitable, there was enough political will to jointly fund an international effort. Still, the Alliance was often disregarded by those on Earth until the First Contact War. While the national governments dithered and bickered over who should lead the effort to liberate Shanxi, the Alliance fleet struck decisively. Post-war public approval gave the Alliance the credibility to establish its own parliament and become the galactic face of humanity. ¿Cómo se nota que es una historia de ciencia ficción? Toda la humanidad unida, ¿estamos locos o qué? Imposible. Ah, es con la E, pensé que era con el... con el espacio. Señor. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han roto? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. Por ejemplo. Aparte de lo obvio. Alliance brass is holding out on us. If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. Ah, eso está buenísimo. Vamos a conocer un poco más al capitán y a nuestro visitante. Do you have a problem with the captain? No, sir.
but I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. Joder. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. En cuanto a nuestro invitado, You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. bueno, sí, pero eso fue hace... Tu abuelo, eso fue hace mucho. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for Ah, that. pues no hace tanto. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board. Especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Bueno, tengo que verme con ellos, así que... I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. Bueno, toda ficción tiene algo de realidad. Por si alguien se lo está preguntando, sí. Lo de Jenkins va por el Leroy Jenkins del WoW. Es un easter egg. Y bueno, la primera vez que lo jugué fue en plan de, oye, esto tiene que ver con... Y vi el nombre y dije, sí, efectivamente. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Calma, muchacho. Que cuando estés viendo acción de verdad, se te van a caer al suelo. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. A ver, el lugar a donde vamos. Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. Dame un sitio así y yo estaré feliz el resto de mi vida. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. How do you control agents with Ahí unlimited está. power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Sí. Tú dale tanto poder a una persona y después de cargarse, yo que sé, digamos un planeta, es en plan de... Deberíamos de darle de baja. Sí, pero ya es un poco tarde. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for.
This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. Ellos se lo pierden. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Aquí solo está Nilus. ¿Dónde está el capitán? Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. ¿Hablar? What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can ¿Qué tal si animamos un poco las cosas? ¿Qué? But how safe is it really? Ajá, ¿y a qué viene la pregunta? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? Vale, solo hay una manera de saberlo. We told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Sí, bueno, cualquiera con dos ojos en la cara. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. ¿Y a qué viene tanto secreto? O sea, vale, una misión secreta, pero que no contárselo a tus propios hombres, pues no sé. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Y es increíble que no tanto extinguirse, pero no tuvieran más problemas. Estamos hablando un salto de 200 años a nivel tecnológico. Eso es una burrada y pueden salir mal un montón de cosas. Sobre todo si se hace de golpe. It never hurts to have a few extra hands on board. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. ¿Para? What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. ¿Tú propusiste mi nombre? Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Bueno. Es como decir... Papá, ¿tú qué opinas? Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Vale, y esta baliza... Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology. Even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapon? A mí me da miedo que algo así ocurra en la realidad. Fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. Porque es eso, ya tenemos problemas a muchos niveles. Un salto así de golpe podría ser o cara o cruz. O todo va de puta madre y avanzamos un montón y se resuelven un montón de problemas. O es el fin. Resetea partida. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war.
Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Vale, vámonos. Give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Vale. Adiós al lugar elídico, parece ser. Com traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Asientada parece una mano. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Yo pensando ahora, mientras tenía la conversación, salvo que cojáis la clase que cogí yo, la de soldado, no recomiendo para nada usar un rifle francotirador, porque no merece la pena, ni de lejos. A nivel de apuntado, es imposible. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Muy bien, vamos a ello. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. A ver, porque esto no me acuerdo. Ah, aparecemos en tierra y ya está. No sé, iba a decir unos paracaídas o algo, pero... Vale, a ver si me acuerdo poco a poco. Con Z podemos cambiar de correr. Eso. Cogemos esto. Ah, es verdad que tenemos todas las armas. Para cambiar entre los distintos tipos de objetos, haz clic sobre la pestaña de filtro. Pero son objetos, selecciona la lista de modelos disponibles y haz clic sobre el botón usar. Si haces clic sobre el botón Omnigel, convertirás permanentemente el objeto seleccionado en Omnigel. Para seleccionar una mejora, haz clic sobre un espacio de mejora del objeto. Que lo vamos a hacer mucho más adelante, porque vamos a tener armas repetidas, se nos va a llenar la lista. Pero quiero quitar armas. Creo que no se podía. Nah. Pues nada. ¿Es esto? No, esto es el rifle. Ahí está, ¿veis? Este es el rifle francotirador. ¿Veis toda el área de apuntado que tal? Y aparte, es esto. Yo tengo el ratón quieto y estoy entrenado para usar rifle de francotirador. Imaginaos cómo sería si no cogieseis una clase que puede usar estos fusiles. Nada bueno. Pero no me acuerdo, de todas maneras, ahora poco a poco, esto es el tutorial, nos irán diciendo cómo las acciones, movimientos y demás. Lo que no me acuerdo si este juego tiene una opción para cubrirse. Depende cómo sea. Si la tiene seguro que es bastante arcaica.
Bien. Mal. Vale, acercarse. Ok. Esta es una de las cosas que cambian con las entregas. Las armas no van por munición, sino que van por... Ahí está. Has conseguido un nivel. Cuando subes el nivel pulsa U. Ok. Para gastar puntos y mejorar una capacidad, haz clic sobre el talento. Si quieres ver más información, bla bla bla. Que es básicamente esto. En este primer juego no funcionan las armas con munición, sino con una barra de calor. Cuando un arma, como ha pasado ahora, se sobrecalienta, no lo puedes usar hasta que se enfríe. Que eso es algo que agradezco que hayan cambiado en la segunda y en la tercera entrega. Esta es de coña. Se supone que estoy... Activa... Joder, macho. Se supone que ya debería estar entrenado para usar el fusil de francotirador, pero ok, vale. Sobrecarga, sabotaje, lanzamiento, infiltrado. Reduce el calentamiento de los pistolas y fusil de francotirador en un 5%. Aumenta el daño a las habilidades, ¿vale? Vale, con esto... A ver, encanto. Activa las opciones de encanto en las conversaciones. Reduce el precio de los objetos en tiendas. Las opciones de encanto que hay en las conversaciones aparecerán en gris y no tienen el rango de habilidad necesario para activarlas. Se activarán nuevos rangos de habilidad cuando te conviertas en espectro y ganes puntos de virtud. Gracias, spoiler. Pues es eso, básicamente. Tanto si llenamos virtud como si llenamos rebeldía, yo aconsejo, porque ya me ha pasado, yo aconsejo que os centréis o en una o en otra. Porque si intentáis equilibrar las dos cosas, no vais a tener en según qué momentos ni opciones de virtud ni opciones de rebeldía. Yo lo dejo ahí. A ver, infiltrado, encanto, armadura táctica. Aumenta reducción del daño y el endurecimiento sí. Y esto se sube solo, así que perfecto. Total, va a llegar un punto, no todas, pero va a llegar un punto en el que vamos a tener una cantidad de habilidades absurdas. Y gestionar eso se puede ser un poco pesado. RIP. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Pues se ha pasado a través de los escudos como si nada. O tenía muy malos escudos, o esos drones tienen un armamento apabullante. Ahí está. Ah, no me acostumbro. En el 2. Pero bueno, de aquí a que lleguemos. Otra cosa que cambiaron es el tema este de cobertura. Ok. El tema este de la cobertura cambia con la segunda entrega, porque no es te acercas a un sitio y... ¡Hala! Estoy cubierto. Sino que tú decides. Por eso tenía mi duda con lo del escape y la tecla E. Tú decides con escape si te cubres tras un objeto o no. Escape no, la barra espaciadora. Que me parece mejor que el estarme acercando, porque a lo mejor me quiero acercar a algún sitio pero no me quiero cubrir. Vale. La siguiente es... No. Hacia atrás. Vale, hacia atrás y hacia adelante. Ok. Por aquí. ¿Queda alguien con vida? Vale, sí. Los escudos que les dieron a... que le dieron a Jenkins eran una mierda. Uf. Vlad, el empalador espacial. Ha renacido y ahora es un robot. Vale, vamos a echar una mano. Para agazaparte pulsa control izquierda. Bien. Hala. Control izquierda, sí. Lo típico. ¿Qué ha pasado?
Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Yep. Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. ¿Qué ha pasado con tu unidad? Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. ¿Qué los has matado? Lo he tenido que leer como 3 veces en plan de... A ver, no puede ser eso. ¿Qué los ha matado? Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? Bueno, antes o después tendrían que salir, ¿no? The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Muy bien. Llévanos. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, sir. It's time for payback. Antes del ataque. Describe what happened leading up to the attack. Tenemos tiempo, esto se va a repetir en todas las entregas. Podemos hablar largo y entendido, que no pasa nada. Routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Meh. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Bueno, tampoco exageremos. Que lo que le hemos visto solo tiene una escopeta, así que... O los Geth son de mantequilla, o estamos exagerando un poco. Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Skynet estaría orgulloso. After that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Move out. Vamos allá. Fusil de salto. Pues esto, sí, quedarse con todo. Si pulsas así, se abrirá la pantalla de equipo, que te permite cambiar y modificar tu arma y armadura. Además de otros objetos que usa el pelotón. Vale, pues vale, ok. Yo sé que tú vas a usar más el fusil. Kaidan no lo pone aquí, pero él usa biótica. Así que el tema de las armas no es tan importante, entre comillas. Quédase con todo. Uf, sobre todo no hay que estar con el tema de... No me acordaba. Que también puedes poner munición. Puedes cambiar incluso lo que hacen tus granadas. Vale. A ver. Agáchate. Ahí está. Lo bueno que tiene esto, a pesar de la mala puntería con la que comienzas al principio, es eso, ya lo estamos viendo. Con un único disparo me lo estoy bajando todo. Pero hasta el punto es mejorar una capacidad. Sí, ya lo he visto. Gracias. Verdad, necesito subir más de nivel para desbloquear cosas. Bueno, pero lo dejo ahí. Y el próximo nivel me gasto un punto y ya está. Infiltrado. Y de momento no me hace falta lo de encanto, pero sí las mejoras. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? No me digas. Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Vale. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there.
Ok, intentaremos no tardar. Pulsa F6 para guardar rápidamente la partida. Prefiero que no, porque no sé si va a saltar algo en el programa. Prefiero guardar a mano. Me quedo más tranquilo. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Oh God, they're still alive. Bueno. What did the Geth do to them? Creo que estamos llevando al límite lo de estar vivo. Uf, esto ya... Ya aguantan más, hostias. Creo, no estoy seguro, pero creo que si le... Para leer comentarios sobre la situación... Check your targets. Could be friendlies. We thought this one was safe until the Geth showed up. Creo que con la pistola, lo que voy a decir, creo que dispara más rápido si le voy dando yo clics al ratón en vez de estar manteniéndolo pulsado. Porque esto en el mapa suele ser cosas... Bueno, no es tanto un minijuego, pero casi. Comenzar anulación manual. Básicamente es eso. También puedes anular cerraduras complicadas si gastas Omnigel. El Omnigel se consigue derrotar enemigos como recompensa de misiones, contenedores de tecnología, convertir objetos que no necesitas en la pantalla de equipo. Es esto, es básicamente las partes naranjas son como una especie de cortafuegos que por ahí no podemos cruzar. La parte roja nos devuelve al principio y tenemos que ir cuadrando más o menos para llegar al núcleo. Y si no, eso, usa el Omnigel y a volar. Ya estáis a salvo, por lo menos aquí. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Vale, ¿qué le pasa al señor Manuel? What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. A ver, no somos burros tampoco. ¿El ataque? ¿Qué pasó? Can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. La baliza ya ha dicho que la han movido. Y a este señor no creo que lo hayan visto. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Bueno, puede ser que a veces en según qué situaciones tiramos información a la basura que puede ser útil. A lo mejor de verdad había otro turiano por aquí, Take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Vamos para allá. A ver si son drones, no, son... ¿Cómo era? Aquí ya tenían nombre o... Códice... Buah.
vamos a tener ese mensaje ahí. After the Geths secure a location, they round up and impale dead and living bodies on mechanical spikes. The spikes rapidly transform these victims into withered husks, extracting water and trace minerals, and replacing them with cybernetics. The cybernetics reanimate the lifeless flesh and tissue, transforming the bodies into mindless killing machines. Some Alliance soldiers refer to the husk-generating spikes as dragon's teeth, a reference to the mythological berserkers who sprang up from the earth wherever the teeth of the dragon Eris were planted. Dragon's teeth and husks bear little resemblance to other pieces of Geth technology. No one is sure why a synthetic race would bother to drain the minuscule amount of recoverable resources from organic corpses, though the value of reusing them as shock troops is obvious. Me encanta porque los acabamos de ver y ya hay una información tan extensa como esta. A ver. ¡Ah! Ahí está el otro. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Vale. Fue un placer conocerte, Nihilus. No, no era una mano. Solo es una nave. Vale, allá que se va. A ver, cuidado porque esto era hacia arriba, no hacia abajo. Hacia arriba, dicho. Cuidado. Que se nos acercan mucho. Oh, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo. A ver, porque encima este de esos juegos de si muere el protagonista, se acabó. Aquí, espacio, vale. Sobrecarga. Esto. Y esto. No tengo... No, no tengo. Interesante. No, sí que tengo, ¿qué cojones? Lo que pasa es que no me acuerdo. Ah, qué botón era. Configuración, porque es importante. Controles. Armas, Primeros auxilios, la F. Ok. Press F to survive. Era hacia adelante, habíamos dicho, ¿no? Sí. Vale, le di. No sé cómo, pero le di. ¿Qué? Es un motín, entonces. ¡Hala! Se podía haber intentado dar los contenedores, pero... Decodificación fácil. Adentro. Everybody stay calm out there. We're coming out. We're not armed. Is it safe? Are they gone? De momento, sí. You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Bueno, podemos saber algo más del ataque. Everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. La Do you baliza. know anything about the Protean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me? ¿Qué about suele the ship? pasar?
I was too busy running to get a clue. Esas cosas que no te dicen nada de los emprendedores. Ah, sí que era por esto. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, it felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Vale, no hay nada más que podamos rascar de aquí. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. A ver. Bien, es verdad que os acabamos de salvar el culo. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Por ejemplo. What kind of packages? I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Ajá. ¿Me estás contando toda la verdad? We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Ah, esa es la cosa. No llegamos y pasa esto. Ok. Okay, forget about it. I've got more important things to worry about. Good luck. Sensor de combate, que es lo otro, y la pistola. Que sí, ya lo sé, es la tercera vez que sale. Vale, este señor usa la pistola, igual que yo. Pero yo voy a estar usando más fusil de francotirador. Así que de momento lo podemos dejar así. No sé si hay algo dentro. Sí. Otro fusil de asalto y armadura ligera. Creo que a ti te vendría mejor. Bueno, creo que a todos nos vendría mejor. Sí. Y como es eso, si acaban conmigo, se acabó. O sea que, por lo menos, éxito. Por lo menos esta primera armadura voy a llevarla yo. Ahí está. Tengo 2 escudos, mientras que el resto de la tropa solo tiene uno. Y vamos a aprovechar, ya que no estamos en combate. Yo creo que terminaremos aquí en... Ok. En el planeta y ya... podremos ir aparcando. Something's moving over behind those crates. Wait, don't shoot. I'm one of you. I'm human. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry. I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. El otro, ¿eh? I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. ¿Y la baliza? We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. ¿Y no te How encontraron? come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? ¿What? If you hadn't snuck off for that, Hay buena suerte y hay mala suerte. Yeah, I guess. I don't really want to think about it.
La nave. A ver, ¿qué pasa con esta nave? I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Curioso. Que todo el mundo se queje de lo mismo, de que ese ruido afecte de esa manera. ¿Y el ataque? Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform, thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Bueno, pues vamos a por la baliza antes de que vuele. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Ok. Ah, sí. Uf. No os preocupéis, que los errores, los bugs están corregidos. Ya está todo bien, no debería pasar nada. Joder, la primera en la frente. Y no llegamos ni a las 2 horas. Flecha abajo, deja la cobertura y te siga. Uf. Me está haciendo mucho. ¿Tienes poca salud? Sí, ya lo sé. Pero está recargando. Y la G debería de ser las granadas. Pero... vete tú a saber. No, es la R. Vale, de toda la distancia. Lo que no me acuerdo... Ordena Kaidan... Adiós, Ashley. Ah, no me acuerdo cómo era. Eso, hacia arriba. ¿Dónde está este colega? Lanzamiento. Este. ¿Por qué no puedo apuntar? A ver. Si ya lo he hecho, hijo mío. A ver. Destructor. Lanzamiento. Ahí. Eso es lo malo cuando tienes algo... Un tutorial programado que como no lo cumplas... Que no voy a llegar a ningún sitio. Venga, poquito a poco. Por lo menos estamos los dos a cubiertos. Eso es. ¿Quieres un poco de diazepam? He oído que hace milagros. Venga. ¿Cuándo termina un combate? Eso es. Ni siquiera quería venir aquí, que narices. Desbloquear el fusil de francotirador. Y por Dios, aumenta la puntería. Armaduras... Sí. Bien, botiquín. Lo mejor es ir siempre a tope, siempre que se pueda. A ver. Hacia abajo para que nos sigan. Y al transporte. A ver. Y ahora lo que viene a continuación es graciosete. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Un poco tarde.
Este tipo ya más máquina que orgánico. Sí, que siempre me quedo con el rollo ese. Tiene un brazo de esto, de lo que usan los Geth. Y ese es su aspecto real, porque al otro no pareció importarle. Siempre me quedo con la duda de... ¿se quedó así por algún conflicto? Vale, tenemos 5 minutos. ¿Se quedó así por algún conflicto, alguna herida? O... a ver, nacer no nació así, eso seguro. Pero no sé, se me hace tan raro. A ver, la otra está por allí y me están disparando. Ese 5% no ayuda, ¿eh? Venga. Hacia abajo. A ver, que ya la cagué una vez. La primera sobre todo, porque como están escondidas. La primera vez metí la pata, me quedó una bomba. Y bueno. No quiero repetir la experiencia. Ah, yo pensé que eran 5, son 4. Vale. Ya sé dónde está la que falta. Creo que la que me salté o fue esta o fue la otra. Que fue el plan de... ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Mantener, mover y... mover. Todavía nos queda tiempo. Que esa es la putada y una buena forma de saber si hay enemigos cerca. Cuando tengas esto. Cuando tengas el mensaje de averiado. No, esta fue la que me olvidé. Me olvidé, no encontré. Porque fue en plan de... ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, está escondida atrás de este. Boom. Tal cual. Si nos aparece el mensaje en el mapa de... ¿se ha averiado el mapa? Sabemos que hay que cerca. Y eso es ya un campo. Eso es lava pura. Sí, literalmente, lugar idílico a infierno. Infierno bíblico casi. No. Venga. Queda uno. Más o menos. A ver, no acercarnos a la baliza. Vamos a abrir todo esto primero. Me da una rabia que se pueda correr en mitad de un combate, pero que de normal no pueda. Vale. Coger de todo. Esto es lo máximo a lo que llega fuera de combate. Ajá. Ya iremos viendo cómo personalizamos esto. No nos acerquemos a la baliza todavía. Creo que nos queda... no, porque ahí no estoy viendo nada. Pues nada. El otro empezó a levitar. Yo creo que no puede ser nada malo, ¿no? Se pueden hacer estas cosas ahora y tal. Que la física llore en una esquina. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No toque. ¿Por qué toca? No, don't touch it. Too dangerous.
50.000 años no le ha sentado bien. Y qué suerte que no reventara la primera vez, sino que reventara justo ahora cuando nosotros nos acercamos a ella. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Y así comienza nuestra historia. Dr. Chakwas, I think he's waking up. Pero solo creo, no estoy segura del todo. Hay que hacer pruebas para saber si está despierto. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? He tenido borracheras que han acabado mejor. How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. ¿Y la baliza? Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. Bueno, se agradece. I appreciate it. Physically, you're fine. Esos cortes de cámara súper sutiles. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. Bueno, estaba soñando. I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Bien. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Yo lo rompí. Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Yo sí, pero... I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Me encanta cómo escurre el bulto. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Hombre. Es tenerla en la nave o dejarla allí con las 4 o 5 personas que todavía quedan con vida. Que supongo que habrán enviado ayuda. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Okay. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Solo se ha... ¿Cómo se dice? Solo se ha desmayado una vez. Es todo un logro. Sobre todo al comienzo del juego. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Bueno. Tampoco pueden echarnos la culpa a nosotros. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best. A living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. ¿Y eso? Why? ¿Uno fue el que le voló el brazo o qué? Too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why.
I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Tenemos un chamán a bordo. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Bueno, también con lo que vimos nosotros, estas 3 respuestas a lo mejor es asumir más de lo que podemos, ¿eh? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the council, Shepard. Ajá. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Bueno, habrá que hacer algo al respecto. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the council on our side. Bien. Política. Seguro que sale bien. We prove Saren's gone rogue, and the council will revoke his Spectre status. Si es un coñazo que una sola raza se ponga de acuerdo, imaginaos toda una galaxia entera. You'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Vale. Vamos a hablar primero con el personal un rato, que todavía tenemos tiempo. Hey, Commander. Hey. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. No, a lo mejor no. Pero nunca lo sabremos. Lo de Jenkins no se puede evitar. O sea, a lo mejor... Perdón. A lo mejor habrá alguien que habrá invertido horas y esfuerzos en evitar que eso no pase con algún modo o algo. Pero canónicamente no se puede evitar. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. There's nothing special about me, Williams. Anyone would have done the same. Held off an entire enemy platoon? Alone? With all due respect, Commander, I think you've got somebody watching over you. A lo mejor otro lo podía haber hecho, pero el resultado podría haber sido diferente. I need to go speak with Joker. Goodbye, Commander. Le habrían dado la medalla póstumamente. Yes, Commander? Is there something you need? Vamos a conocer un poco más de la gente. I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. Okay. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. Por ejemplo... What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Hayden's lucky. He just gets migraines. Bueno, yo también tengo migrañas y no tengo ningún implante. ¿A quién le va peor de los dos? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to... Por lo menos él puede mover cosas con la mente, yo no. He's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite... ¿Quién lo hubiese pensado, Humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies.
but there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Vale. I should go. Goodbye, Commander. Cada cual tiene su forma de ver las cosas. Glad to see you're okay, Commander. A ver, porque no me acuerdo cómo era la configuración de la nave. Vale, este es la sala del capitán. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Ok. Aquí, si no recuerdo mal... No. Solo hay dos señores. Bueno. Señor y señor. ¿Qué más? Creo que sí tiene un tercer piso, pero hay que coger un ascensor. Sí, que abajo es donde está ingeniería. Pantallas de carga camufladas en ascensores. ¿Veis esta preciosidad? ¿Veis este armatoste de aquí? Bueno, nos lo vamos a pasar muy bien cuando avancemos un par de misiones. Taquillas y tal. Pero eso se puede hacer en medio de las misiones. Examinar. Ingeniar. Nadie más, nadie me va a explicar lo del motor. Lo tengo que hacer yo. Bueno, pues básicamente este chisme. Ahí el núcleo. Este chisme es el que permite a la nave no el ir a velocidad de la luz, o más de la velocidad de la luz. El juego le permite tener el sistema de, entre comillas, invisibilidad. No tengo dinero ahora para estar comprando cosas. Que no es que la nave se haga invisible, simplemente que a los sensores, a los radares y tal, impide que aparezcan ahí. Pero si tú coges y te asomas a una ventana, es en plan de mira que están ahí, no aparece el radar, pero está ahí, lo tenemos al lado. A ver, hablamos con Joker. Nos metemos en el muelle y lo podemos ir dejando por ahí, porque lo que viene ahora es mucha charla y mucho pateo. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Hombre, con un tamaño así, el cañón que puede tener. The barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. Yay. El sitio es enorme, no sé si decir que cada... ¿cómo se dice? Cada ala de este sitio tiene el tamaño de un país, pero... yo me lo creería si fuera así de grande. This is an outrage. The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. ¿Y? Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren?
No estamos dentro del sistema Terminus. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Ah, la política. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden. Ese método de hacer difícil lo fácil y de tergiversar hasta un simple hola. They are. Sounds like you convinced the council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Bueno, les gusta o no les gusta. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Big place. This place is a little too perfect. Like they're hiding something. Consola del sistema. Bueno, vamos a enterarnos de un par de cosillas. O no. Informe de patrulla de la Alianza. La capitana Hendrickson ha informado de lectores inusuales de energía durante su patrulla en el cúmulo Argos Rock. Estaba especialmente preocupada por el sistema Hydra, pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo. No hay más patrullas programadas en ese sector. Debemos mandar a un grupo de reconocimiento. Todas estas cosillas es lo que nos permiten, que no siempre es así. Pero hay que tener los 5 sentidos bien abiertos y bien preparados para escuchar, ver o sentir cualquier cosa, porque eso puede desbloquear cualquier tipo de misión secundaria. Pero vamos a dejarlo por aquí, porque es eso. Todo lo que viene ahora es mucha verborrea y se puede alargar bastante. Este va a ser el comienzo de lo que será la serie. Ya mañana continuaremos con calma. Y poco más. Decir, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Tendremos para aburrirnos de sesiones con este juego. Y nos vemos mañana. Que tengáis buena tarde. Hasta luego.